Vamos a viajar en el tiempo en esta entrevista que os prometía con el bueno de Manuel, porque es una persona que ha viajado mucho, que ya nos habló de la estructura y de las mafias bueno, en Italia, ¿no? Y hablamos, si recordáis, hace unas semanas de los jueces y demás, pero viajamos, cambiamos de continente y lo vamos a hacer un poquito a esos años 90, ese final de la dictadura de Mobutu y, bueno, un poquito cómo estaba el país y cómo también se estructuran las mafias allí. Un saludo lo primero, Emanuel, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Bien, bien, aquí con el invierno. Sí, el invierno que nos tiene a todos, la garganta hecha polvo. Bueno, pues hablábamos en el primer programa, bueno, en el segundo más bien, hablábamos de las mafias, de su estructura, de cómo se instalaban en la sociedad, cómo entraban en el poder político y es una época complicada. Pero claro, eso no pasa en todas las partes del mundo y las dictaduras se han visto apoyadas siempre por algún grupo de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo vivisteis esos primeros años 90? Pues sí, efectivamente. Bueno, yo tuve la suerte al final, porque digo suerte, porque vas a países que cuando eras joven nunca, no sabías ni que existían. Y tuve la suerte de poder acoplarme a nuestra asociación en aquella época donde íbamos por algunos países del mundo dando conferencias, etcétera, y acabé justamente en los años 90, 91, creo que fue la primera vez, en un país que se llamaba el Zaire, que hoy es la República Democrática del Congo. Y bueno, yo había viajado ya antes a Sudamérica, en Europa, bien, a ver, siempre que son países Sudamérica más pobres que la Europa que conocemos, pero bueno, no había los países que yo había visitado, que era Argentina, Uruguay, bueno, en fin, no eran, lo que visité no era chocante, vamos a decirlo. El shock real de mi vida fue llegar a este país africano, eso fue un shock literal de cultura, de ver lo que hay allí. Un país, bueno, un país, digamos, una ciudad, Kinshasa, que es la capital de este país, donde tú ves prácticamente lo que es la capital, hay 7 millones de habitantes, de los cuales yo creo que 6.900.000 están en la pobreza más extrema. Y después puedo especificar un poco más, pero cuando digo la más extrema, es la más extrema, es decir, nada de comer, no se sabe cómo viven, de hecho ellos dicen que viven del milagro y yo puedo explicar y decir que es verdad, que es del milagro, porque no hay números contables que puedan demostrar cómo viven. Y luego tienes la riqueza absoluta de esos 500.000 personas que están en Kinshasa, que son todas estas multinacionales, estos mafiosos que están allí, mafia italiana vimos mucha, gente que se instala allí, italianos, gente libanesa, por supuesto, y ahí descubrimos que todos los tráficos que se puedan imaginar están al orden del día en este país. Pero además, sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque el dictador de turno, que era Mobutu, con todos sus generales militares, con todos sus ministros y con todos sus amigos en negocios, hacen todo ese tipo de negocios de forma legal, vamos a decirlo así, de forma legal. Y cuando digo negocios, ¿a qué me refiero? Pues lógicamente al expolio de todas las materias primas que hay en ese país, que son diamantes, oro, petróleo, uranio, tierras raras, coltan, al día de hoy el coltan, y era expoliado literalmente por canales mafiosos y lo increíble es que llegaban contenedores, se descubrió que llegaban contenedores de dólares a este país
de Sudamérica, de donde ellos tienen, estas mafias italianas tienen ese catch que reciben por las ventas de drogas, de mil cosas, llegaban en África, en el Zaire, y ahí se compra las materias primas a través de múltiples compradores pequeños que hay por todo el territorio, pero a un precio, doy un ejemplo, si el oro en aquella época, doy un ejemplo, no me acuerdo, pero valía 10.000 euros el kilo, pues allí llegaban a pagarlo pues 12.000, 15.000 euros el kilo de oro bruto, ni siquiera tratado, es decir, artesano. ¿Por qué? Porque es que el dinero era la forma de blanquearlo. Con los permisos que Mobutu, que los ministros de las minerías, etcétera, les daban a estas sociedades, a estos mafiosos, sea italianos, sea de otras mafias como las libanesas, que son otro tipo de mafias, tenían la disponibilidad de sacar ese oro de forma totalmente legal, por lo tanto, dinero blanqueado. Esto era un ejemplo, ¿no? Claro, hablamos de Francia también, ¿no? Que Francia mantiene Sí. allí a todo dictador habido y por haber. De hecho, mantiene, derroca, vuelve a poner Bueno, en el el uranio. caso, sí, en el caso del Zaire, Mobutu era un hombre sostenido. No hay que recordarse que Mobutu era un general militar que fue formado por la CIA en la época de la guerra contra el comunismo, porque los americanos, la CIA, estaba por todos los países del mundo derrotando a los presidentes electos, que allí era Patrice Lumumba, que había sido elegido como presidente, un señor nacionalista, realmente un hombre que amaba a su pueblo, etcétera. La CIA apoya a Mobutu, lo forman, golpe de Estado, pues era un amigo, Mobutu era amigo de Patrice Lumumba, golpe de Estado, lo asesinan a Patrice Lumumba, el propio Mobutu asesina a Patrice Lumumba y sus dos compañeros, y se hace con el poder. Y hasta que murió, hasta que, digamos, se cansaron de él, vamos a decirlo así, porque llega un momento en que hay que poner otro dictador de turno que sea mejor, porque al final el dictador después de los años se hace fuerte y empieza a ser un poco arrogante, vamos a decirlo así. Hasta esa época fue sostenido por prácticamente todos los países, la Bélgica, Francia, Estados Unidos, todos. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo está robando, absolutamente robando todo de ese país. Es decir, el pueblo no recibe $1 de las materias primas que hay en África. No recibe $1. Solo reciben dólares el presidente, los ministros, los militares, porque hay que mantenerlos el rango alto, que estén ahí bien, y los hombres de negocio. El pueblo no ve ni un céntimo. Y aún hoy en día es así. Cuando compramos todo, cuando nos hablan del coltan, tenemos que saber que al final estamos comprando una materia que es una materia explotada y por esclavos, por niños, por esclavos, que detrás están las mafias. Una vez más, las mafias. Sí, bueno, y luego esa estructura ya sabemos, ¿no? Porque China es el principal benefactor de ese coltán, pero al final da igual de dónde venga y cómo venga mientras venga, ¿no? Exactamente, si al final está claro que quien lo compra, quien consigue coger el coltan en el Zaire, en Ruanda, Zaire, porque hay una guerra sin parar entre Ruanda y Zaire, lógicamente, porque no quieren dejar que se organice absolutamente nada en esos países, no quieren. Si bien hoy tuvimos la noticia de que Trump se reunió con el presidente de Ruanda y el presidente Tshisekedi del Zaire, de la República Democrática del Congo, para firmar un tratado de paz, porque al final quiere él llevarse todo ahora. Ya no quiere repartir con nadie más, entonces está intentando hacer de mediador de la paz para que pueda tal. Pero bueno, llevan toda la vida en guerra. Es un país que cuando los belgas, fue un país colonizado por los belgas. Cuando Patrice Lumumba fue elegido presidente, entregaron un país colonizado, pero con ciertas estructuras, raíl, tren, aeropuerto, carreteras que unían un poco todo el país. En cuanto Patrice Lumumba quiere trabajar realmente para el pueblo,
Mobutu, con la ayuda de la CIA, lo repito, y con la ayuda de todos los países del mundo y la ONU, que no denunciaron este asesinato cuando era un presidente elegido, es decir, fue abandonado y apoyado literalmente, lo primero que hace el señor Mobutu es destruir todas las infraestructuras que tiene el país, pero las destruye adrede, aposta. Y me vais a decir, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues para imaginarnos hasta qué punto la locura de este hombre, para que también se enriquezcan otros, destruye, por ejemplo, todas las infraestructuras ferroviarias y de carretera, para que toda la cultura, es decir, la agricultura que había en el interior del país, bananas, ananás, el lago Tanganica, que hay pescado, no pudiera llegar a la gran ciudad de Kinshasa. Entonces todo se pudre en el interior del país, y en Kinshasa la gente está obligada a comprar verdura, fruta, arroz, lo que haya, importado por estas mafias y por el propio Mobutu con sus amigos. Y así Joder. está ese país. Es Pero esto es que la imagen del África, ¿eh? sí, bueno, Al esto final, es cuando sale uno entra el otro, quitas un clavo y pones exactamente. otro. Tú vas en los años 90 y es cuando se produce un poquito todo, bueno, las dos famosas guerras mundiales de África que se llamaron, ¿no? Digamos que cae Mobutu, Sí, entra Mobutu Kabila. cae en el año 96, 97, si me Sí, acuerdo bien. bueno, en el año 96 es cuando Ruanda y Uganda invaden Zaire y empiezan a destruir las milicias Hutu. Ahí ya empezamos a complicar mucho la situación. Se cierra el cerco, sale este hombre, entra Kabila y dice... Exacto, de Diré Kabila, ya antes, perdona, justo, es que yo me acuerdo bien de la época. Che, Mobutu aún estaba en el poder. Ujú. Desire Kabila era un combatiente revolucionario. Estados Unidos nombra a Desire Kabila, con el benestante de la ONU y todo, presidente cuando Mobutu aún está presidente. Sí, claro, bueno, Eso ya pasa en los sabes. años 96, 97, es decir, ahí le dan, oye, ahora es Desire Kabila, tú ya no eres presidente. Bueno, pues y luego es Kabila, ¿no? El que rompe de nuevo con Ruanda y Uganda Sí. para bueno, pues reducir la influencia Tutsi y ya sabemos lo que sucedió, los que tenemos algo de memoria y unos cuantos años, ¿no? Hablamos de un país muy complicado y cómo viajas en tantas ocasiones y con qué protección lo haces, qué te encuentras, cómo es esos años 90 en los que Bueno, pues podías ser o arrestado o podías ser atracado, violado o bien tratado, depende con quién bueno, dieras en ese momento. efectivamente. Mira, todo nace de la. Yo, los primeros viajes, uno de los viajes primero que hacemos es con Giorgio Bongiovanni, el director de la revista Antimafia hoy, que en la época era estigmatizado, bueno, y hoy es estigmatizado, pero. Y fuimos a hacer unas conferencias al Zaire porque allí teníamos una asociación, un grupo que desde siempre seguía a Eugenio Siragusa, etcétera. Entonces te voy a contar una anécdota increíble para que veas la lucha que se hizo creo que era en el año 91, 92. Hay un periodista en la televisión, hay una televisión, que es del Mobutu. Che, es un país totalmente dictatorial al máximo, vamos, que tipo nazi, ¿no? Hay una televisión que es el gobierno que habla, solo hay imágenes del presidente que se pasea, la mujer, lo bien que lo hacen todo y alguna película que ellos quieren que pase y poco más. Música y cosas así. Hay un periodista que en el telediario, a la hora principal de la noche, invita a Giorgio a su programa para dar, es una persona pública, está aquí, un europeo, los estigmas, oye, vamos a hablar de ello. Y se hace un programa en directo en la televisión de Mobutu. En un momento dado, yo era el traductor, porque yo hablo el francés y el italiano, y yo traducía a Giorgio en el plató, en la televisión, y en un momento dado, Giorgio empieza a acusar a Mobutu, diciendo que lógicamente lo que está haciendo es una dictadura, que está empobreciendo a la gente, que no es justo, que tiene que cambiar, que tiene que absolutamente arrepentirse de lo que hace y ayudar a su pueblo. O sea, le da un mensaje
absolutamente lo que tendríamos que decirle, porque no había otra cosa que decirle a este hombre. Pues imagínate que lógicamente, ¡pum!, la directa se corta inmediatamente, después de estar hablando 10 minutos ya nos cortan, entran los militares en el plató y nos sacan con las mitralletas. En ese momento, lógicamente, nosotros somos personas de fe. Sí, es raro hoy en día oír eso, pero tenemos fe absoluta en el cielo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, sabemos que lo que hacíamos era algo justo y de alguna manera estábamos tranquilos, nos sentíamos protegidos. Pero a nivel humano es una situación complicada porque estamos en un país donde desaparecen periodistas todas las noches. Hay lo que se llaman los escuadrones de la muerte, como había en Chile y en todas estas dictaduras, donde desaparecen, vienen unos Land Rover con unos tíos vestidos de negro, unas cabulas, y ¡op!, desapareces y ya está. Pero aún así nos cogen, nos escortan hasta un hotel, que estábamos un hotel más bien mediano a modesto, porque solo hay hoteles o muy de lujo, el tipo Intercontinental, que pagas 300, 400 dólares la noche, o hoteles que pagas 30, 40 dólares, pero que son muy modestos. Allí estábamos nosotros, nos escortan a ese hotel, nos dejan los militares allí a la puerta de nosotros, encerrados prácticamente, decimos a ver qué pasa, teníamos el avión un día o 2 días después, nos escortan hasta el avión y nos dejan ir, pero no nos hacen nada. Después yo, a la vuelta en otro viaje, que ya vengo yo solo para intentar seguir manteniendo, ayudar a estas personas que están en nuestra asociación allí, etcétera, llegamos a conocer a una persona que trabaja cercano a los militares y nos dicen que en realidad Mobutu no supo cómo reaccionar, porque no entendía cómo alguien puede en su televisión denunciarlo. Che, ahí había algo, o estaba la CIA detrás, o estaban los servicios secretos americanos. Che, él de alguna manera dijo, esto es mejor no tocarlos. Y después nos dijo también este señor que él reconoció los estigmas, porque el mal sabe muy bien también, che, son masones, creen en todas estas cosas, en estas creencias, en las magias, porque hay que recordar que Mobutu era un animista caníbal. Era caníbal. Podéis ir a buscar la historia. Su primo fue el que lo inició al canibalismo, que era Bokassa, de Centroáfrica. Y lo hacían como rito de sangre. Es decir, es como una forma, como hay ritos que existen en las masonerías oscuras, donde tú sacrificas a alguien y ese sacrificio es como para alimentar tu propia fuerza, tu propio ego, lo que sea. Y él reconoce en Giorgio una potencia, una fuerza del bien y se mantiene a raya. Y eso fue la única vez donde tuvo intervención militar, si bien después fuimos en alguna otra ocasión con Giorgio, hicimos una conferencia en una plaza inmensa, no nos tocaron, no nos dijeron nada, y después en un estadio también donde se gritó libertad, 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 como hizo Patrice Lumumba, y donde toda la gente gritó libertad, libertad, pero nos siguieron, pero nunca nos han hecho nada. Y después, pues, la misión de Giorgio tuvo que irse a otro sitio, etcétera. Yo seguí yendo a África, pero yo a nivel personal no era un mal. Tuve mis experiencias de la calle, donde me atracaron una vez, lógicamente, donde fui salvado porque el taxista se había convertido en un buen amigo, el que me llevaba de aquí para allá, entonces comíamos juntos, etcétera. Y cuando fui atracado por unos militares, pues él intervino, de alguna manera en su idioma hablaron, dijeron que yo era una buena persona, que estaba con él, que estábamos haciendo el bien, entonces me pidieron el dinero que llevaba encima, se lo di y se terminó la cosa. Pero es verdad que era un país terrible, terrible. Allí quien puede lograr hacer negocios, os aseguro que es solo las personas que son lobos totales, que están dispuestos a matar, dispuestos a tener las milicias. De hecho, ves casas, vilas
inmensas de gente poderosa que tiene sus milicias militares armadas, es decir, allí todo el mundo tiene sus milicias y entonces quien hace negocios allí está dispuesto a hacer muchas cosas que no se deberían hacer, digamos. Hablamos de estructura militar, estructura política, estructura mafiosa, estructuras de todo tipo, menos ninguna para el pueblo, ¿no? Al final siempre pasa lo mismo en estos casos, porque entre la salida de uno, la entrada del otro y las matanzas y las guerras, es un continente que hemos destruido, ¿no? Desde la Europa colonial, ¿no? Sí, Y tenemos mucha responsabilidad. Lo que pasa es que aquí se lavan mucho las manos. Cualquier político no quiere saber nada, todos son muy buenos. Y no olvidemos que en este caso Francia y la Bélgica del sí. momento tuvieron mucha culpa, ¿no? Porque fueron alimentando con armas. Bueno, no recuerdo el nombre del presidente que era con el que se traficaba con diamantes y Era demás. Bocasa, Bocasa. Bocasa, eso, no, pero me refiero con el francés, ¿no? Que tenían ahí su ten con ten con su... Ah, sí. Giscard d'Estaing creo que fue, de ¿no? Un esta, momento sí. dado. Sí. Eso es. No hay ese tráfico de diamantes y de elementos químicos sospechosos para la época. Mucha droga, por Bueno, supuesto. muchísima droga. Yo allí cocaína, vamos, paquetes y paquetes de cocaína. Es decir, todo lo peor pasa por estos países para blanquear el dinero, para después los residuos nucleares de la Sí. central nuclear. Todo llega a esos países, tirado allí. Mira, tanto el pueblo, sí, como te decía, no coge un dólar, pero te voy a explicar aún más. Tenía un amigo que era director radioestesista del hospital nacional de Kinshasa. Hay 2 o 3 hospitales grandes, inmensos, que es donde tratan a los enfermos de allí. Pero ese hospital en realidad no es nada. Es una estructura de cemento donde si tú entras ahí, de todas formas vas a tener que pagar todo, todo. La gente, la familia tiene que ir a darte de comer, lógicamente. Si te mueres, tienen que ir a recogerte. Si no van a recogerte, te tiran en una especie de patio que hay atrás, donde yo lo vi con mis ojos, donde hay acumulados decenas y decenas de cadáveres. Una vez estaba en el reparto de radiología y llegamos por la mañana y había, no sé, a lo mejor 20 personas tiradas en los pasillos con piernas destrozadas, brazos abiertos, huesos que salían. Y yo dije, joder, ¿y esta gente qué hacemos? Y me dice él, nada, están aquí porque tienen que venir aquí, pero yo no puedo hacerles ni la radiografía porque tengo 2 o 3 radiografías y el que me la paga se lo hago, porque así puedo comprar otras 2 o 3. Y yo decía, pero la gente nada, se cansará y seguirá así. Que un país, el más rico tal vez del mundo, uno de los más ricos del mundo, porque tienen petróleo también. Para que nos demos cuenta, claro que somos cómplices. Somos extremadamente cómplices, consciente o inconscientemente, porque la gente no lo sabe muchas veces, no cogemos el tiempo, no pensamos, pero son países, quien tiene absolutamente complicidad absoluta son los dirigentes de nuestros países, eso sí, sin duda alguna, porque ellos sí que lo saben. Y no solo lo saben, les conviene que sea así. Yo muchas Les veces conviene. cuando hago cosas sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, digo, yo me extraño, ¿no? De cómo me apasiona tanto esta etapa del ser humano. Y yo creo que es porque lo tenemos muy cerca y porque además de esos barros vienen estos lodos. Del final de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a establecer determinados gobiernos, acuerdos, y así en la Guerra Fría África sufre muchísimo el apoyo de los gobiernos necesitados, como el de los Estados Unidos, para impedir, ¿no?, el avance del comunismo y todas estas cosas. Y pasa lo que pasa, que al final la población pues lo sufre todo. Y yo no sé, yo nunca pude viajar a África, la verdad. Y por eso es importante tener aquí a Manuel, ¿no? Porque son épocas en las que tú
Es que podía pasar absolutamente cualquier cosa con tu cuerpo. O sea, podías desaparecer, como bien has dicho, y jamás saber nada, de nada de ti. Nada, nada. Son países eh, que realmente, para mí, acostumbrado a la buena vida, porque la tenemos, al final tenemos agua, tenemos Sí, luz tenemos en agua, luz, casa, comida, tenemos y familia, no todo. faltamos de nada. Peor o no peor, al final de mes, si llegamos mejor o peor, pero no. Son países que cuando vas allí, y yo estuve periodos de un mes máximo, más o menos, porque yo iba solo, la familia dejaba en casa, y viviendo en condiciones muy, muy justitas, porque era muy caro y no teníamos los medios, pero aún así visité los barrios, viví con la gente dentro de los barrios y todo. Che, es invivible, es invivible. Yo no sé cómo hacen para vivir, para sobrevivir. ¿Por qué? Porque lo que falta, la cosa principal que falta allí, aparte de todas las cosas materiales, es la esperanza. Che, no hay ninguna esperanza. Che, no, che, no, nunca vas a poder cambiar, mejorar tu situación. ¿Por qué? Porque somos 7 millones de pobres completos donde el Estado de la forma jamás nos va a ayudar, donde no podemos salir de ahí porque no tienen ni pasaporte, no tienen nada, no tienen dinero para comer, ¿qué carajo van a hacer un pasaporte? Y viven del milagro. Entonces yo decía, del milagro. ¿Por qué? Porque yo me sentaba con gente que vivía en una cabaña, en una chabola con suelo de tierra, con 4 hijos o 3 hijos o 5, lo que sea, con una tartera y duermen en el suelo, y esa cabaña de hojalata, claro, alquilada por gente que tiene un poquito más que ellos y tal, y la alquilaban $200 al mes. $200, no $1. Y yo decía, vale, ¿y de dónde sacáis los $200 si no trabaja nadie? Y dice, no sé. Y decía, a ver, vamos a coger un boli, coño. ¿De dónde sacáis eso? Oh, no sabían explicar, pero tenían que pagar, y al final además pagaban esos $200. Me decían, no sé, vamos por la calle, encontramos al amigo de un amigo que nos da esto, y después un servicio aquí, y me encuentro esto y vendo esto. Es decir, del milagro, porque no tienen nómina. No, no tienen nada. No tienen nada, 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 absolutamente nada. No hay desagües. Cuando llueve, sube el agua hasta la altura de las rodillas, que es porquería absoluta. Yo cuando aterrizaba en el aeropuerto, estaba allí 2 meses fuera o 3, volví allí y se me torcía la cara del olor que hay, de la vibración. Tenía que acostumbrarme a todo otra vez. Durante unos días andaba de verdad con la cara torcida del olor, de la desesperación que existe, la gente tirada por el suelo en las calles. Che, hay que Es que verlo. la gente Ningún no sabe, documental. Manuel, ¿cómo era la higiene? Que claro, Buah, aquí nos duchamos todos los días, tenemos champús, tenemos pasta de dientes, cepillos de dientes, como el que no quiere la cosa. Claro, ¿cómo es la higiene en los años 90 en un país completamente devorado, donde solo viven bien el 3 o el 4% que son los que lo tienen todo, claro? todo. Y en los años 90 y en los años 2025, ¿eh? Sí, sí, bueno, Que estamos no cambió nada, ¿eh? un No poquito cambió por... nada. En estos Claro, países no cambia nada, nunca. ni va a cambiar. Nada, nada, no cambiará nada. Yo una vez entré en una chabola de esas, y era toda roja, las paredes todas rojas. Y miro y eran todos mosquitos de la malaria. Che, a la noche, yo una vez quedé con vaqueros al anochecer en los barrios fuera de mi hotel, que tiene el aire acondicionado, que lo único que pides allí es aire acondicionado. Vamos, tuve que escapar literalmente, a través de los vaqueros me picaban los mosquitos. Dije, yo paso una noche a dormir aquí en esta cabaña, y te levantas, tío, y no tienes sangre. Se lo han No, bebido todo. aseguro que fue, che, tienen, aparte la resistencia que tienen, claro, se tuvieron que hacer sus anticuerpos, che, es un pueblo,
sí, con un sufrimiento, una forma de vivir que es un ejemplo en ese aspecto, realmente, porque yo creo que me haría o terrorista, sabiendo lo que eres tú aquí y vivir allí, no sé, te haces, atacas a los ricos, ves los Mercedes que pasan por ahí, y dices, bueno, yo voy ahí, vamos, compro un par de armas y vamos, pase lo que pase, ya veremos. Pero vivir así, sin esperanza ninguna, no tiene sentido. Es decir, es un pueblo altamente espiritual que sufre mucho y eso también nos tiene que dar mucho de pensar cuando hablamos de los inmigrantes que vienen. Mira, la mayoría de los inmigrantes que escapan de estos países, que llegan en pateras, habrá alguno que se cuele que sea delincuente, pero la mayoría es gente realmente desesperada y que el simple hecho de poder llegar a un país como el nuestro, estar en 25 en una habitación, pero limpia y con agua en un grifo, ya para ellos ya valió la pena. Ya Sí, ha claro. cambiado como del blanco al negro, del negro a blanco. Por eso hay que saber que si las personas escapan y atraviesan y arriesgan su vida para pasar con una patera y todo lo que pasan para llegar hasta el país donde está la patera, que hay todas las mafias por el medio o los grupos criminales organizados que le roban, que los violan a las mujeres, en fin, un montón de cosas. Che, somos responsables y deberíamos, sí, abrir las puertas y sobre todo dar los medios, che, para que eso no pase. ¿Cómo? Pues sin apoyar todas estas dictaduras, pero bueno, eso ya es tan utópico, es Nah, más eso utópico que es imposible. utópico. Por eso Nah, te es digo, posible. esto nada, esto no hay Digamos quien lo cambie. en la época en la que tú viajas, según los datos que yo tengo aquí en los años 90, el PIB del país se hundió con años de crecimiento negativo y una caída de más del 40% entre el 90 y Sí, 2003. sí, Los salarios sí, reales se desplomaron y la moneda pierde gran parte de su valor. El Estado no sí. paga sueldos ni ofrece servicios. Así que No, mucha gente sobrevive, pues digamos, con esa segunda economía, ¿no? Paralela, el trueque, la venta en mercados informales, el contrabando y pequeños trabajos esporádicos. sí, Hablamos de... mira, sí, mira, cuando yo llegué, claro, éramos una buena expedición el primer viaje. Entonces fui a cambiar $1.000 al mercado. Y entonces, claro, voy allí con $1.000 porque se cambia en el mercado, porque en los bancos te pillan ya el 40% de tasas, te hacen un cambio de tal, vamos, de los 1.000 te quedan 200. Entonces se hace en el mercado negro, en el mercado de las plazas. Y allí son mujeres que tal. Entonces, claro, yo llego con los $1.000 y me miran, ya era una suma muy grande, porque éramos casi una expedición de 10 la primera vez, no sabía, tal. Y me dice, ¿pero tienes sacos? Y digo yo, ¿para qué? ¿Cómo sacos? Claro, la primera vez que va allí. Y me enseña, vamos, los paquetes de dinero que eran $1.000. Tuve que ir a comprar sacos de deporte para meter, no sé, yo creo que teníamos 10 sacos de deporte llenos de billetes, pero no son billetes, y son fajos, porque la moneda, pues allí en aquella época, yo creo que cada billete eran 1.000.000 de francos zaireses o 1,5 millones, 2 millones, no me acuerdo, pero había muchos números, todos viejos, asquerosos, claro. Y entonces te contaban los fajos, por cada $100 eran 20 fajos o 30 fajos. Y yo, claro, decía, pero dentro del fajo hay todos los billetes, ¿cómo vas a contar eso? La primera vez que vas, sí. Dice la señora, no, no, tranquilo, que yo ya los peso. Ella la cogía en la mano y si ya los peso ya sé si faltan billetes. Entonces, claro, así funcionaba la historia. Ese es el primer viaje. El segundo viaje, si ya cambiabas $100, ya eran los mismos sacos. Y el tercer viaje, una devaluación, hicieron billetes de 10.000 y de 100 millones de francos zaireses. Pero, claro, no les costaba nada porque Mobutu tenía su propia impresora personal y imprimía sin parar, hacía imprimir a las mafias italianas, tenían imprentas, los libaneses tenían sus propias imprentas, es decir, dólares falsos y moneda falsa del Zaire a punta pala, pero sobre todo dólares. De hecho, yo llegó un momento en que llevé, cuando salieron estos famosos rotuladores que pintas el billete y te hace, si es falso,
no te lo marca o te lo marca. Yo descubrí estos rotuladores en el Salón de las Invenciones de Ginebra y había comprado unos 100, 200 para que esta gente que estaba allí pudiera venderlos y hacer un poquito de negocio para poder sobrevivir, ¿no? Y cogimos y empezamos a hacer test en los billetes, vamos, que no había casi ni un billete verdadero, eran todos falsos, billetes de $100 falsos. A punta pala entraban por allí, a punta pala. Tú llegaste Punta en pala. aquella época antes de viajar, claro, yo me imagino que, oye, a ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Llegaste Nada, yo a... ni pensaba lo que iba a encontrar. Yo iba como un joven, tenía 28 años, allí vamos, yo que sé, vamos a ver lo que es, ni idea. Pues por eso hablamos de milicias locales, el Maimai, hablamos de la Coluna o Ibu en los 90, de las redes Sí, militares y los rebeldes, que sí, son, bueno, las FAZ, ¿no? El ejército de Mobutu, luego estaba el AFDL, que era el de Kabila, el RCD, el MLC. Hostia, sí, todo, o todo sea, milicia. era... Bueno, pues entonces llegan un poquito esos tiempos un poco más modernos, pero en toda esa revolución, ¿cómo os libráis, ¿no? De no entrar en contacto directo con las propias mafias, ¿no? Porque cuando vas con ese diálogo, al final ya saben quién eres y quién viaja con quién y qué hace qué. ¿Y no os llegaron a Sí, apretar las tuercas allí? no, no, para nada, qué va. Mira, las mafias allí están, primero no tienes acceso a ellas porque estamos hablando de gente muy potente que tiene sus vilas, sus chalés, sus antenas parabólicas para tener contacto directo con Europa. Eh, no llegas a tener contacto y después no sabes quiénes son realmente. Solo sabemos que allí, lógicamente, como en toda África, como en toda Sudamérica, como todos estos países, se instalan y con el dinero que tienen, pues hacen amigos de todos los dictadores, de todos los ministros, vamos, millones. Mira, la última gran entrevista que hicimos fue en Uruguay, donde un ministro pues recibió un montón, millones de dólares para dejar pasar cocaína por Uruguay. Hoy Uruguay y Argentina y Paraguay, sobre todo Uruguay y Paraguay, países totalmente corruptos por estas mafias que pagan y que al final pues ceden. La gente cede porque al final el mensaje es claro, mira, te conviene ceder, vas a tener una vida que nunca te has soñado en tu vida, vas a tener dinero que en tu vida te has soñado, me haces unos cuantos papeles, firmas aquí, firmas allá, dejas y cierras los ojos, o, o ya sabes lo que va a pasar. Y entonces al final es muy complicado de que no logren su objetivo, que es corrompir. Es casi imposible no dejarse corrompir. A veces ni siquiera ya es por el dinero, ya el dinero ayuda, pero es porque, porque entiendes que el mensaje es, si no nos dejas hacer lo que queremos, la vas a palmar. Y tú o tu familia, que a lo mejor es peor aún, tu familia que tú mismo, que entonces es muy complicado luchar contra eso y ellos están presentes en todos los países estos, los tienen comprados absolutamente todos. Bueno, es que estamos hablando de una estructura jerárquica y encima Uf, externalizada, sino quizás ya rozando la simbiosis, ¿no? Porque yo creo que son grupos armados que no solo dan protección, extorsionan a mineros artesanales para hacer aquellos trabajos tan ingratos, trafican coltán, cobre, oro, diamantes y todo por armas, al final para mantener esa guerra abierta, ¿no? esto, sí, sí. Cuando hablamos de las guerrillas, sí, estas no son mafias, son guerrillas. Y te voy a decir una cosa, no necesitan ni extorsionar prácticamente. Hay extorsión a veces, pero tampoco no necesitan mucho. La gente está tan desesperada el simple hecho de trabajar en una mina, que te den de comer un tazoncito de arroz, pues lo haces. Es así, ahí tienen esperanza. A lo mejor encuentro un buen filón. Los hay incluso independientes, teóricamente, ¿no? Mineros independientes que excavan, que buscan su oro en la zona. ¿Qué pasa? Que al final, pues lo tienen y no pueden ni moverse en la zona. ¿A quién se lo van a vender? Pues al guerrillero de turno,
al comprador de turno que le va a pagar lo que quiere y al final este pobre persona, estos niños, venden a un precio de porquería y ¿sabes dónde lo gastan al final? Pues en alcohol, en comida y en mujeres que estos mismos grupos guerrilleros llevan ahí, están ganando por todas las partes. Por todas las partes. Es decir, es un círculo cerrado, vicioso, totalmente estructurado de tal manera que no hay salida, no hay esperanza, no, es vivir, es sobrevivir. Vamos a sobrevivir, vamos a sobrevivir. Aparte, eso sí, lógicamente los guerrilleros que entran en los pueblos, que violan a las mujeres, que hacen esclavos, que eso también lo hay, pero quiero decir, eh, es dantesco, es infernal. Che, hay que verlo y sentirlo en su piel para dar toda la importancia que este problema tiene en el mundo. Porque al final yo veía, como todos, vi documentales, la pobreza, antes de haber ido a África, pues sí, y eres sensible, hombre, sientes que está mal, pero vivirlo, verlo, es algo fuera de serie, es algo Estaba viendo que... una documentación de la ONU que habla sobre el... Bueno, tiene aquí un... de abril de 2001, detallando cómo soldados del FAD, el ejército de Mobutu, el AFDL, el de Kabila, el RCD y el MLC, que son Sí, de pro-Uganda y Ruanda, junto a sí, comandos ruandeses ugandeses, vacían stocks de coltán, oro, diamantes y madera en zonas conquistadas, Ibus y sí. Kasai, transfiriéndolos a Burundi, Ruanda y Uganda vía vuelos militares o Sí, contrabandistas libaneses. sí, los libaneses están muy presentes allí, muy, muy presentes. Mira, había una familia que era famosa, que se llamaba los Kanami, creo que era. Sí, no me acuerdo el nombre exacto, pero ellos tenían un avión privado en el aeropuerto, lógicamente muy amigo de Mobutu en aquella época, en Seco, y sacaban aproximadamente 200 a 300 kilos semanales de oro. Madre mía. Pero Sí. esa misma familia tenía su milicia, lógicamente, y tenía alrededor de su mansión gente que trabajaba de jardineros, de guardia para abrir las puertas, cerrar el portal, y esa misma familia extremadamente extramillonaria, vamos, ya no sé cuánto podría dar, si uno de sus obreros se le moría a su hija, porque yo conocía a uno de ellos, pidió permiso para ir a enterrarla y no se lo dieron, para que nos demos cuenta lo monstruosos que son. Sí, es gente sin corazón, sin corazón. Aquí es que está metido todo Dios, la verdad. Sí, sí, es un país extremadamente rico y ahí hay de todo, de todo, de todo, A de ver, todo. más datos. Paneles de la ONU nombran clanes libaneses como Hamad, Nosur, Agnafer, comprando diamantes por 150 millones. Ajá, En 2001, vía Kinshasa y Brazzaville ligados a la falsificación, lavado, Hezbollah, zimbabuenses, minando en ajá. secreto con ucranianos, joder, como Leonid Minin, todos facilitados por militares que proveían protección por porcentajes de producción. Bueno, esto es un poco lo que está pasando en Venezuela, quiero decir, los militares son los que protegen a los terroristas, narcotraficantes, y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que África, che, el Zaire es un país tan rico. Mira, para darnos cuenta, solo un territorio tan grande como España, que es el Bukavu, tan grande como toda España, está llena de oro. Llena. Entonces es un país donde nunca habrá paz, donde todos los países occidentales generan caos, financian guerrillas por detrás, sea la CIA, sea servicios secretos israelitas, sea el Hezbollah, sea sea, todos para sacar tajada de ese país. Y quien paga es el pueblo. Es que
Si os fijáis, amigos, ahora con el asunto de la inteligencia artificial tenemos acceso a una documentación en tiempo real brutal. Es que Sí, te estoy sacando una información sobre empresas mineras y joint ventures principales que son una locura. Sobre firmas canadienses con acuerdos con la FDL de Kabila, Oryx Natural Resources, propiedad de Sanjivan Asamfari. Lo usan como frente para el... Bueno, es que, o sea, de verdad, esto sí. es... Y ahí en ese país son todos amigos, ¿eh? Sí, sí, no, no. Israelitas, árabes, trabajan todos juntos. ¿Ves? Lo que decíamos la otra vez, los lobos, para lo que interesa, saben unirse. Luego, bancos locales saqueados, Goma, Bukavu, Kinsagani, Sí, soldados sí. ruandeses vaciando bancos y que pasaban por una ciudad, pumba. Bueno, o sea, aquí tengo una cantidad de documentación y claro, todo esto se sabe porque se sabe y si está documentado. ¿Y qué hemos hecho al respecto en todo esto? Nada. Nada. No, porque, a ver, la gente, yo entiendo que la gente común no sabe nada de esos países, como yo no lo sabía. Yo no sé nada de Camboya, ¿eh? No sé nada de Ya, ya, otros ya, ya. países. ¿No? Eso está claro. Lo que sí la gente tiene que coger conciencia es que en el mundo, más allá de nuestro alrededor, hay todo un mundo. Y cuanto más lejos vamos a todos estos países, más es el infierno. Eso hay que coger conciencia. Y que, de alguna manera, somos también responsables. Cada vez que compramos un móvil tenemos que pensar que ahí murió mucha gente por ese móvil. No quiere decir que no lo compremos, porque lo necesitamos, pero a lo mejor nos hacemos más conscientes y al menos decimos, oye, yo compro este móvil, pero sé que detrás de esto hay miles o decenas de muertos detrás de este móvil, solo de este móvil, Sí, ¿no? Y o de este además, ordenador. fíjate, acuérdate cuando empezamos con el asunto del SIDA y luego ha sido el... Ay, ¿cómo se llama? El virus este tan feo. Ébola, el ébola. El ébola. Todo el mundo pensaba que se hacían prácticas en África. Sí que es cierto que a África llega medicamento caducado de todo el mundo, pero no es necesariamente un campo de experimentación, sino lo que es que no tienen con qué enfrentarse a nada de todas estas cosas, ¿no? Aparte No, no, de la cultura claro. mágica todavía que reina por allí. Sí, no, y acabas de decir algo, mira, acabas de dar un ejemplo. Las farmacias son casi todas libanesas, ¿eh? Tú vas a comprar una aspirina, pero no es una aspirina. Es una máquina que te comprime harina, agua y azúcar. Y venden como aspirina. Las pastillas contra la malaria no son pastillas contra la malaria. Es agua, azúcar, harina y un colorante. Che, no hay corazón. En esas tierras están monstruos, hay monstruos. Sinceramente, David. Gente que no le importa absolutamente nada matar con total de enriquecerse. Sí, como el tratamiento, ¿no? Contra el SIDA que se trafica con medicamentos Nada. falsos. Y cuando hubo lo de Chernóbil, toda la carne que estaba prohibida en Europa se tritura, se sacan unos sellos a derecha, e izquierda, y acaba en África. Para que la compren ellos. No porque son africanos, porque es un país donde pueden entrar fácilmente, hay corrupción, Vertedero sellos del por mundo, ¿no? aquí, el vertedero del mundo. El vertedero del mundo para toda la basura y la mina de oro para todo lo que es la riqueza. Pero hablamos, pues sí, después el marfil, después los gorilas. Tú sabes que los gorilas, allí, el gorila plateado y todo está justamente en el Zaire, en los montes la selva del Zaire, de República Democrática, están todos los grandes gorilas plateados, los gorilas estos. La práctica de los guerrilleros es buscar los gorilas, los cogen, les cortan las manos y se hacen ceniceros para los ricos. Eso es un gran mercado. Manos de gorila para ser ceniceros. Que todo, lo peor de lo peor de lo peor,
lo tienes allí, vamos, sin escrúpulos. Es que hay que Sin duda acabar con la alguna. imagen esa de que África es el continente donde la naturaleza brilla y crece y animalicos por allí y vamos Sí, a hacer claro, fotos y vamos a dar... claro. esa imagen hay que acabar con ella porque no es real, amigos, es una fachada. Eso, claro, hombre, no. Lógico. Tú vas, yo quedé sorprendido. En el Zaire, en Kinshasa, tenías los tour operadores en aquella época que llegaban al Hotel Intercontinental, había gente de dinero, lógicamente, que viven. El Hotel Intercontinental es un hotel en medio de la pobreza absoluta, vamos, que no puedes ni salir ahí porque hay el desastre más absoluto. Pero hay turistas que van allí, pagan, después cogen un avión privado que los lleva a la zona de las reservas naturales, a cazar, a ver, a hacer fotos y vuelven a Europa y dicen, el Zaire es una maravilla, qué belleza de país. Hombre, claro, pero esa gente no hizo turismo, sí, hizo turismo donde, che, a ver, yo no voy a criticar a nadie, pero en fin, no tiene pies y cabeza lo que hacemos, hay que informarse, pero una vez más digo, la gente, claro que tiene que informarse, pero la verdad que la gente tiene que informarse en eso y en mil cosas más, porque hay que informarse sobre lo que está sucediendo en Europa, sobre qué está detrás de esta guerra Ucrania-Rusia, lo que está preparando Alemania, lo que prepara la Comunidad Europea, el servicio militar obligatorio, nuestros jóvenes y niños van a ir a la guerra de nuevo, hay que formarse porque vamos a atacar Rusia, Rusia nos quiere atacar, tantas cosas que tampoco no se estudia, no se va a fondo porque la gente está en su mundo. Bueno, este debate, si quieres, nos damos 10 o 12 minutitos ya un poco de reflexión, porque yo luego lo que haré será leer a ver, que me lo voy a preparar, me prepararé un pequeño Sí, guión donde voy a ir con toda la dureza de la época, ¿no? Donde voy a dar datos, sí, muertes y demás, ¿vale? Porque wow. tampoco es plan de que nos bañemos en sangre aquí entre tú y yo, pero sí que es cierto que los que ya tenemos una edad y escuchábamos las noticias, porque yo crecí con aquel Irán, Irak, que yo escuchaba a mi padre, ¿no? Cuando a mediodía comíamos y en las noticias siempre estaban, siempre había guerra allí, ¿no? Esto es como las inundaciones de Valencia, ¿no? Que casi todos los veranos se inundaba Valencia y uno no sabía por qué. Y no, parece que no ha cambiado nada, ¿no? Que seguimos avanzando en una estructura política en la que esquilmamos recursos de nuestro planeta y no somos capaces de administrar nada y de... Bueno, yo creo que eso va un poco en la ambición humana, ¿no? A lo largo de la historia, el poder no solo conlleva poder, sino riqueza. Y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo lo ves, Emanuel? Viviste unos Sí, años interesantes donde intentas llevar la palabra, creencia, el amor por el prójimo y todas estas cuestiones. Y cuando llegas allí y te das cuenta de que no puedes hacer nada, ¿cómo te sientes? sí, bueno, nada no, poco. Che, el mundo no lo podemos cambiar, pero aportamos nuestro granito de arena. Hoy en día tenemos una asociación que ha crecido, que se llama FUNIMA International. Ahora estamos en Gaza también, habría que hacer, y estamos ayudando en Gaza también, ayudamos en Sudamérica. En África es más difícil, porque es mucho más caro todo. Che, solo un viaje allí son 2.000, $3.000. Che, todo está completamente desfasado, está hecho para la gente que quiere hacer negocios, en dos palabras. Entonces no pudimos seguir la ayuda, enviamos a veces poco dinero a algunos integrantes que aún conocemos, que están allí, porque algo hacemos. Pero está claro que lo que se hizo. Si tú te fijas en todos los misionarios que hubo en la época, como Padre Zanotelli, que vivía en los vertederos de Nigeria, eh, to, che, tú aportas lo que puedes a un cierto número de gente, pero está claro que cambiar la situación no la podemos cambiar ninguno, solo la pueden cambiar. O si el pueblo se une y luchamos todos juntos contra estas cosas, sea cual sea, bajando en la calle, uniéndonos todos, o esto irá de
peor en peor, porque si se escuchan las noticias y a lo mejor alguien me dirá, va, eres un pesimista, es que yo leo y escucho y veo y repetimos siempre los mismos errores. Y ahora estamos repitiendo un grave error que es volverse a querer armar y atacar a Rusia, porque queremos atacar Rusia, Europa quiere atacar Rusia. Dice que ella nos va a atacar, pero se No, habla. no lo creo, sinceramente. Si tú escuchas y en Italia están haciendo la promoción a las guerras en las plazas públicas de Italia, están los tanques y los niños tal, y Ah, quieren poner el servicio militar ¿qué obligatorio. tiene En Italia Francia, que pueda aportar ahora? Nada. ¿Qué tenemos nosotros? Nada. no, pero No. los que nos dirigen tienen una economía que tienen que levantar y se levanta con la guerra, con las armas, fabricación de armas, esos famosos 800.000 millones de euros que se ha pedido para armarse, pues va para defensa, en España para quien fabrica armas, en Francia igual, en Alemania para el famoso Francia ya puso obligatorio no, antes de poner el obligatorio, a partir de ahora los jóvenes pueden inscribirse al servicio militar por, por un salario, creo, de 800 euros. Todo ese dinero va para eso, pero es toda una cultura, si te fijas, de armas, de guerra. Sí, eso sí, No es una pero cultura de paz, de intentar llegar a un acuerdo, calmar las cosas. Estamos en un momento donde todo va hacia repetir una historia del pasado que es hablar de guerra, guerra. Y que si en Venezuela, que los narcos vamos a atacar y a llevar a los militares, que si Rusia, bueno, hay 35 guerras en curso, ¿eh? sí, Siempre sí, hubo guerras, siempre hubo siempre hubo guerras. guerras, pero tenemos una en Europa gorda y que no acaba y estamos armándonos con la idea de que Rusia es nuestra enemiga, se dice, Rusia es nuestra enemiga. Nah, Pero pero sinceramente no Rusia, se sostiene. No se sostiene hoy no, día. yo sé que tú y yo lo sabemos que no se sostiene, pero la gente no se da cuenta que estos siguen su camino, los dirigentes, Sí, siguen para arriba, para pero arriba. sí, yo muchas veces, algunos echan las manos a la cabeza cuando les digo en alguna conversación, digo, ¿no os dais cuenta que por geopolítica, por distancia, por estar aquí al lado, nosotros deberíamos de estar más de la mano de Rusia que de Estados Unidos? Y dicen, claro, se quedan así como diciendo, ala, digo, ala, no, estáis educados en el bajo el sobaco de los Estados Unidos desde la Segunda Exactamente. Guerra Mundial estamos educados en eso, ¿no? Pero realmente es así por geografía pura, ¿no? Deberíamos de tener más acceso entre nosotros, ¿no? Pues somos países que estamos ahí más o menos cerca y sin A ver, embargo, es que lo increíble es que la gente no se da cuenta que Estados Unidos ha conseguido de que Europa compre armas a Estados Unidos y para hacerle la gas, guerra a Rusia. y gas licuado y Ya explico, vamos, no, somos borregos, estoy de acuerdo contigo. Tenemos mucho que leer, mucho que aprender, pararnos un poco y para eso está tu programa, fíjate, para intentar un poco ayudar a quien quiere también pararse un poco a estudiar las cosas. vamos a terminar con un ejemplo que yo siempre, como yo, Emanuel se va a reír porque ya me lo ha escuchado más veces. Yo siempre pongo el ejemplo del fútbol en este país. Aquí en este país da igual lo que haga quien lo haga mientras el balón entre. Da igual que prevarique, da igual que robe, da igual que estafe, da igual que engañe. Da igual, puede hacer absolutamente lo que le dé la gana. Y yo teniendo una conversación con unos clientes, es que ¿no? Lo que llevan diciendo los catalanes en los últimos 50, 60, 70 años, en Madrid, porque en Madrid roba, en Madrid no nos quieren. Bueno, esa letanía que es una letanía absurda, ¿no? Y claro, y yo les dije, digo, vale, el Fútbol Club Barcelona, sus dirigentes, que no el club, sino sus dirigentes, ha hecho esto, esto, esto. Empiezo, ¿no? Con la lista que hay de que se les está juzgando por ello, ¿no? Y claro, se me quedan mirando y entran como en, ¿sabes? Como en eclosión y se me queda así y me dice, pero el Madrid roba y se va.
¿Sabes? Claro. Esa es la realidad, no hay argumentos. Tú una persona, pero esto es un ejemplo, perdonadme, o sea, es un ejemplo, en cualquier tema que tú hables, el que no tiene conocimiento, el que vive en la ignorancia, no tiene argumentos ninguno para combatir tu estructura de palabra basada en la realidad y en los hechos. Por eso el dato mata al relato. ¿Qué es lo que sucede en esta época? Que los relatos, las letanías repetidas una y otra vez, no es que maten al dato, pero lo ocultan, lo tapan y le cuesta salir. Pero cuando tú le llegas a una persona y le dices, oye, esto es blanco por esto, por esto y por esto, te queda así como bloqueado, vuelve a su besugo, al que tiene el cerebro, dando palmadas y se va. Totalmente de acuerdo, totalmente. Ahora no me acuerdo, pero es verdad que hay toda una serie, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un estudio hecho por los que dirigen el mundo que dicen la repetición de las cosas al final se transforma en una realidad, la gente, claro, se para ahí, está todo muy bien hecho. Mira, tuvimos hay un famoso vídeo que ahora es sobre que habla incluso el secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que dice que los extraterrestres existen. Está en Amazon Prime. Que en Estados Unidos solo se habla de ese documental, se llama Disclosure, no sé qué. Grandes militares, almirantes, generales que dicen, efectivamente, los extraterrestres nos visitan, perfectamente sabemos que están visitando desde hace mucho tiempo, tienen una tecnología absolutamente superior a nosotros. ¿Dónde está? Eso deberían haber hecho como la final del Mundial del fútbol. En todos los canales del mundo hablar de esto. ¿Te das cuenta? El secretario actual del Estado, que está por debajo del presidente, que es Marco Rubio, que él en el documental dice, efectivamente, existe. Coño, eso es algo increíble. Eso tendría que estar en todas las noticias del mundo. Vamos, es un cambio radical en la historia. Es una novedad Bueno, increíble. pero si no aportan pruebas es como... No. Aportan pruebas porque son ellos que lo dicen. Cuidado. Es la primera vez en la historia de toda la humanidad que generales y el secretario general Marco Rubio, debajo del presidente, dice, existen. Hombre, ya, joder, una duda tiene que haber, ya. Que te lo digan ellos, la primera vez en la historia, y dicen, tuvimos platillos volantes, míratelo. Pero eso en Estados Unidos sí que está haciendo bastante bombito, pero el resto del mundo nadie habla. No sé, pues Cuando eso pásamelo, tendría que pásamelo. estar. Sí, eso lo puedes ver en Amazon. Hay que pagar una cuotita, lógicamente está a pagamiento, lo hicieron de forma muy inteligente para pagar algo, por lo tanto ya Pero la no será gente lo no hay que pagar. típico de venir todos a verlo y luego no dice nada. No, al final dicen que existen, pero no dicen nada de por qué nos visitan, qué quieren, todo eso no lo dicen. Quedó ahí. Pero mientras tanto, es un dato, tú hablaste de datos, es un dato preciso de grandes generales, almirantes, militares de la más alta esfera de Estados Unidos, actuales y pasados, que dicen efectivamente existen. Bueno, Bueno, eso ya es un dato fantástico. habrá que darle una vuelta a ver si es que están aquí desde hace más tiempo de lo que pensamos. Bueno, ya sabes, ¿no? Las, Lo dicen, lo dicen. las Yo, culturas yo no antiguas y tengo tal. duda ninguna, ya lo sabes. Sí, pero bueno, a esto ya se plantean siempre las grandes preguntas, ¿no? Si realmente están y están tan avanzados, ¿por qué nosotros estamos como Bueno, estamos? Etcétera, Eso etcétera, después ya etcétera. son, eso después ya son respuestas que pueden darnos los contactados, porque yo no la tengo. Pero los contactados que conozco sí que nos la dan. Yo soy un ignorante, no los veo, no puedo decir por qué, a menos que el contactado lo dice, Pero entonces yo luego digo, hay mira, un el dato contactado dice que no falla, ¿no? Si realmente existen, eh, esto afectaría directamente a todas las religiones. a todo, cambia todo, no existe la religión. Ellos Efectivamente. no, la religión no la contemplan. Contemplan una fuerza omnicreante que crea
y que ha creado, pero no la religión. No existe la religión para No hay un ellos. señor con toga haciendo milagros y No, convirtiendo peces. no existe ese tipo de religión. Existe una ciencia que llaman ellos ciencia del espíritu. La ciencia del espíritu es conocimiento de lo que es realmente el espacio, que viajan en el espacio, tienen una confederación donde hay un montón de planetas que viven en sintonía, nos visitan, intentan ayudarnos. ¿Es la física la nueva religión? No, la ciencia, hay mucho de ciencia, Sí, dicen, sí. se conoce Dios a través de la ciencia, porque al final es ciencia. No mezclemos que todo es ciencia, No, hombre, no, claro. espiritualidad, pero ciencia. Que un milagro de que un cuerpo se renace o revive porque está muerto, es ciencia. No es milagro. El milagro. Sí, para nosotros milagro, lógicamente, porque es algo que no podemos explicar. Pero para ellos es ciencia. Tenemos la capacidad de reestructurar un cuerpo y vivir 1000 años, si queremos. Pues hasta aquí, amigos míos. Ya retaremos a Emmanuel a hablar de otra cuestión, cualquier otro tema, que tenemos muchos en la cesta y hablaremos más adelante. Muchísimas gracias, Emmanuel, como siempre. Gracias, David, a ti, como siempre también, y a todos. Chao.